Oda al libro Breve Historia del Mundo, al autor Ernest Gombrich, por haber dejado este legado, rico en cultura, rico en conocimiento, rico en dar instrucción para que tengamos un pequeño conocimiento de cómo fue el inicio de las primeras eras de aquellos pueblos hasta el mundo actual. Obra del maestro Ernest Gombrich. Gran, ilustre y gran personaje, en cuya mente una vez pasó la idea de dejar plasmado la historia del mundo desde el inicio del Homo sapiens sapiens hasta la actualidad. Autor Gombrich, cuya imaginación y cuyo conocimiento una vez quiso plasmar para que los estudiantes de Derecho de la asignatura de Ideas Políticas del profesor Víctor Piedrahita adquiriéramos un pequeño conocimiento de cómo eran las culturas, cuáles eran las costumbres, cómo se castigaban, cómo se comportaban, cómo eran las guerras, cuáles fueron los principales problemas y cómo iban evolucionando los pequeños pueblos antiguos, donde después se volvieron potencias mundiales y grandes países aguerridos en batalla. Breve historia del mundo. Has llevado a los estudiantes de primer semestre de Derecho a tener la capacidad de distinguir la importancia de conocer la historia del mundo. Breve historia del mundo, en cuyo libro, aún pequeño, inclusive no se podía hablar ni siquiera la historia de una ciudad, pero en este libro mágico no se habla la historia de una ciudad, sino la historia del mundo. Breve historia del mundo. Nos has llevado a navegar por el largo mar del conocimiento durante el semestre de la asignatura de Ideas Políticas. Breve historia del mundo. ¿Quién narró grandes milagros y momentos muy importantes que narrabas en cada uno de los capítulos? Grande historia del mundo. Recuerdo aquella historia donde una vez Atila, que cuando pasaba por sus caballos, ni siquiera la hierba volvía a nacer de la maldad de aquel hombre. Pues aquí nos muestra que aquel malvado una vez iba a atacar a un pueblo y se devolvió, es decir, a Roma. Breve historia del mundo. Por su título quiere decir breve, pero no es una breve historia del mundo, simplemente es una adentración significativa, intelectual, importantísima de cómo son las costumbres acordes al ejercicio de la política. Breve historia del mundo. A partir de la guerra, de las batallas, de los grandes peleadores como Aquiles, como Alejandro Magno, como aquellos generales que se dedicaron a ser fieles y a llevar su reino y a expandirlo, inclusive dieron su propia vida, nos han mostrado que con voluntad y que con empeño todo se logra. Breve historia del mundo. Has narrado lo que se vivió en la Edad Media, lo que se vivió en la Edad Moderna. Has narrado el pensamiento de aquellos hombres ilustrados que con su esfuerzo, con su intelectualidad y con su capacidad de raciocinio, de no darle toda una idea celestial, sino darle a todo una razón de ser para poder ubicarnos en el mundo, porque cuando nosotros sabemos por qué vienen nuestros problemas,
sabemos en qué tenemos que cambiar. Esos hombres eran llamados los personajes significativos o maravillosos de la Ilustración. Oh, breve historia del mundo, has dejado para mí una gran enseñanza, que es llegar a lo más lejos, llegar a ser un abogado penalista y llegar a tomar lo bueno de las historias que aprendí durante este semestre. Oh, breve historia del mundo, nos ha llevado a los estudiantes de primer semestre a tener esa chispa de búsqueda de conocimiento para llegar a nuestros objetivos, así como se los plasmaron muchos hombres acá que alcanzaron sus objetivos. Oh, breve historia del mundo, gracias por tanta riqueza.